Muy bien, pues buenos días a todos, bienvenidos a este webinar de hoy. Nuestro webinar en esta ocasión se trata de cómo crear un cronograma realista y alcanzable. Recordemos que el cronograma es la herramienta que nosotros utilizamos para elaborar el calendario del proyecto, en donde ponemos la secuencia de actividades, sus duraciones, las fechas importantes del proyecto, la dependencia entre las actividades, y lo que normalmente mencionamos, pues como, o que llamamos el plan, ¿verdad?, del proyecto, aunque sabemos que desde el punto de vista del estándar, el plan de proyecto incluye más cosas, no nada más el cronograma. El cronograma es únicamente el plan de tiempos y generalmente utilizamos una herramienta electrónica como puede ser el Project para construirlo. Hoy vamos a platicar sobre las mejores prácticas para elaborar un cronograma, ya sea en Project o en cualquier otra herramienta que se utilice para elaborar un cronograma, pero con el enfoque de tener un cronograma que sea realista y que sí se pueda lograr en los tiempos definidos. Bien, aquí tenemos la presentación del ingeniero que nos acompaña hoy, el ingeniero Carlos González. Él es Project Manager Professional, certificado en su cuarto ciclo de certificación y es director de Everest de Administradores de Proyectos. Sus credenciales ahí están: certificación en PIB, experiencia de muchos años como administrador de proyecto y como consultor, ¿sí? Además de ser nuestro director, los proyectos, experiencia que tenemos aquí en Eborit, una persona que ha participado muchísimo en la difusión de las técnicas y de los estándares de administración de proyectos aquí en la región. Es un honor tenerlo aquí presente con nosotros. Él va a llevar la sesión y seguramente les va a gustar mucho la presentación que vamos a tener hoy con el ingeniero Carlos. Bien, el objetivo de esta sesión es identificar los factores críticos de éxitos necesarios para crear un cronograma, como dice ahí, en el que todo el mundo crea, es decir, un cronograma que sí sea realista, que sea alcanzable, que la gente y que además el equipo de trabajo sepa y identifique que es un cronograma que se puede alcanzar, que se puede lograr. Y además evaluar el proceso integrador, en donde el administrador de proyecto es un factor clave. Sí, recordando lo que el estándar define, que el rol del administrador de proyecto prácticamente es un integrador a lo largo de todas las actividades de proyecto. Bien, no me queda más que dejarlos en la compañía del ingeniero Carlos González para comenzar con el tema. Muchas gracias a todos y buen día. Recuerden sus preguntas en la pantalla de chat. Gracias. Muchas gracias, Paco, por la presentación. Es un gusto y por ahí Francisco nos va a estar, creo que no se presentó, pero él nos va a estar apoyando en la toma de las preguntas que surjan a lo largo de este tiempo. Entonces, pues no me queda más que primero agradecerles por estar presentes en estos webinars. Tuvimos un récord de personas inscritas en el webinar y esperamos que en el transcurso de la sesión se vayan integrando un poco más de personas. Entonces, pues comencemos, ¿no? Y para comenzar, me gustaría, y esto siempre lo vemos, de hecho, en los últimos, yo diría, 4 o 5 webinars relacionados con la forma en la que la gestión de proyectos genera valor. Y yo creo que muchos de ustedes ya lo han visto, pero es algo importante recalcar. Como lo ven ustedes en su pantalla, hay 3 grandes eslabones para generar valor dentro del punto de vista de los proyectos, ¿no? Lo primero, que es definir el rumbo, que es la planeación estratégica. El segundo es la gestión de portafolio, que es el eslabón que está ahí en medio, que es cómo hacemos para maximizar la inversión de los recursos que tenemos en los proyectos que generen un mayor impacto benéfico hacia la organización, ¿no? Ese sería ese segundo eslabón. Y el tercero es, una vez que los proyectos están elegidos, pues cómo nos encargamos de ejecutarlos de manera eficiente y eficaz, que es el último eslabón. Lo que vamos a ver durante esta sesión se refiere únicamente a una parte muy pequeña, ¿sí?, que es un elemento integrador importantísimo del último eslabón, que es cómo ejecutamos el proyecto de manera eficiente y eficaz, ¿sí? Y si recuerdan, y esto lo hemos visto también mes con mes, para que un proyecto sea exitoso, ustedes tienen que evaluar 4 grandes características, ¿no?, como verdaderos administradores de proyectos. Porque es lo que comentábamos, ¿verdad? Si hay diferentes
clasificaciones como de coordinadores, líderes, administradores de proyecto. Un verdadero administrador de proyecto no es aquel que se preocupa por hacer lo que le piden, sino hacer lo que se necesita para que cumpla un objetivo de manera clara, realista, alcanzable y que tenga un impacto en la estrategia. No podemos hablar de proyectos que los ejecutemos bien si no tienen impacto. Nuestra responsabilidad al final como administradores de proyecto no es hacer que los proyectos estén bien planteados desde el inicio, me refiero a los casos de negocio, pero sí evaluar que un proyecto genere valor. Y esos son los 4 aspectos que ustedes deben de pensar cuando hablen de un proyecto, ¿no? Que cumplamos el tiempo, el costo y el alcance, que le llamamos nosotros la santísima triple restricción, que eso nos permite, si un proyecto cumple el tiempo, el costo y el alcance, significa que tenemos un proyecto que se ejecutó de manera eficiente, ¿de acuerdo? Porque logramos hacerlo de acuerdo a las restricciones que teníamos en eso, o mejor de lo que teníamos planteado originalmente. Y por otro lado, un proyecto se considera eficaz cuando tiene un impacto en algún indicador estratégico de nuestra área, nuestra división, nuestra área funcional o en última instancia a la organización como un todo. Entonces, si ustedes quieren ser un verdadero administrador de proyecto, tenemos que considerar esos 4 aspectos. Y ahora lo que vamos a ver durante el día de hoy en esta sesión es cómo generar un cronograma de manera realista y alcanzable, que nos referimos a uno de los elementos de la triple restricción que se refieren al tiempo. ¿Ok? Entonces, obviamente, y como lo vimos y como Francisco se los comentó, pues esto tiene un elemento integrador muy importante. Como lo están viendo ustedes en la pantalla, si se dan cuenta, la administración de proyectos, de acuerdo al enfoque que establece el Project Management Institute, tiene 2 grandes elementos, lo que son los grupos de procesos y las áreas de conocimiento. Los grupos de proceso que nos definen qué tenemos que hacer en el proyecto, qué tenemos que hacer para iniciar, planear, ejecutar, controlar y cerrar el proyecto. Y conocimiento que si uno de los elementos más importantes o que normalmente se evalúan de manera muy precisa durante los proyectos es la ejecución del tiempo. Y aquí quisiera hacerles una pregunta que me contesten, por favor. Quiero que esta sesión sea, o dentro de lo posible, lo más interactiva que se pueda para poder saber que estamos todos entendiendo y que están generando un nivel de aprovechamiento adecuado para ustedes. ¿Por qué? Porque la intención de los webinars es más que difundir el conocimiento, es que ustedes tengan un nivel de aprovechamiento que les permita capitalizar lo poquito o mucho que se ve en las sesiones, ¿ok? Entonces les voy a pedir, por favor, que me respondan a la siguiente situación que les voy a plantear y me respondan con un sí o con un no, ¿de acuerdo? La respuesta que espero de ustedes es que me digan un sí o un no. Y ahí tienen la siguiente situación, ¿ok? Están ustedes en su compañía y de pronto viene su jefe o el director o algún gerente funcional. Como ustedes son muy buenos en lo que hacen, son expertos técnicos y entre comillas técnicos relacionados con su función dentro de la compañía, son buenos ingenieros, buenos contadores, buenos financieros, buenos ingenieros de producción, de calidad, etcétera, cualquier función que ustedes tengan, ¿ok? Y de repente viene su jefe y les dice, oye, Juan, oye, Lupita, fíjate que tenemos un nuevo proyecto que se estableció en la dirección o en la gerencia, creemos que es un proyecto que va a tener un impacto muy importante para la organización, y quiero que por favor nos reunamos para platicarte de qué se trata el proyecto, de manera general darte le dicen algunos antecedentes, y con esa información, por favor, esperaríamos que podamos generar un plan de trabajo, ¿de acuerdo? Que me puedes presentar, no sé, en una semana, un par de semanas, algo así. Y los dejan con esa información, o a lo mejor breve, no tienen un charter de proyecto como tal, ¿verdad? No hay un caso de negocio, sino simplemente se basa en una plática, a lo mejor con algunos bosquejos de lo que es el alcance del proyecto de manera general. Normalmente sí se empiezan un poquito más de manera ordenada, y de repente los dejan a ustedes y les piden que entreguen un plan de trabajo para dentro de una semana, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuántos de ustedes responden que han vivido una situación como esta? Respondan sí los que han tenido alguna situación como esta en algún momento de su función como coordinadores de proyecto. Muy bien, yo
Carlos Gutiérrez nos dice que sí, José Luis, Nora, Kenny, Ricardo, sí. Muy bien, si se da cuenta, y gracias por su respuesta, es que esto es algo muy común, ¿sí? La forma en la que nosotros pensamos que se debe de, o cuando te piden un plan de, cuando les piden un plan de proyecto, ¿qué es lo primero que se imaginan? ¿Qué deben de entregar? Imagínense, yo llego con ustedes y les digo, oiga, necesito que entreguen un plan de proyecto. ¿Qué es lo que piensan que van a entregar cuando les piden un plan de proyecto? Seguramente, ¿sí? Dice Ricardo que normalmente les piden eso y en una semana es mucho tiempo, ¿verdad? Sí, es común. ¿Por qué? Porque cuando piensan en un plan de proyecto, ¿sí? Como seguramente ustedes ya lo han visto con nuestras otras sesiones que hemos visto en los webinars, un plan de proyecto se constituye más allá de un cronograma. Pero un cronograma, ¿por qué? Porque tenemos los procesos para administrar el costo del proyecto, los riesgos, obviamente los tiempos, los recursos humanos, los proveedores cuando así tenemos, los, ¿cómo se llama? Las comunicaciones, los interesados, etcétera. Pero ¿qué sucede? Que el cronograma, digámoslo así, es como la punta del iceberg de muchos de los esfuerzos que tenemos dentro de nuestro proyecto. Entonces, si se dan cuenta, ahí en el slide tenemos un elemento que es integración. Nuestra función principal, y fíjense, hay un error muy común que tendemos a cometer como administradores de proyecto cuando estamos en una situación como que les acabo de comentar, ¿sí? Es pensar que si nosotros nos sentamos, no nos podemos sentar muchas veces con el equipo porque pensamos que no tenemos mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Nos sentamos y con todo respeto, sí, yo soy, como saben muchos de ustedes, grosero, pero trato de no ser majadero, ¿no? Muchas horas nalga enfrente de nuestra computadora, ¿sí? Enfrente del Microsoft Project. ¿Por qué? Porque ya tomamos un curso, ¿no? De Microsoft Project, inclusive hasta estamos certificados como Green Belt o Black Belt de Microsoft Project o de Primavera o de cualquier herramienta, y empezamos a plantear el proyecto, a generar actividades. ¿Y saben qué es lo que pasa? ¿Sí? Y quiero que de repente llegamos con nuestro jefe y le decimos, ¿sabes qué, jefe? Aquí está el plan de trabajo. Y el plan de trabajo le dice su jefe, suena bien, creo que está dentro de los tiempos que tenemos establecidos, dentro de la fecha límite que establecimos, adelante, está autorizado el plan de trabajo para que se te asignen los recursos. Y de pronto nos sentamos nosotros con el equipo de trabajo que nos asignaron para el proyecto, que nunca llegamos a involucrar, o si lo involucramos fue de manera muy, muy somera, y les decimos, aquí está el plan de trabajo, ¿de acuerdo? Y aquí puede haber dos cosas. Si nuestro plan de trabajo tiene mucho colchón, ¿no? Entonces nadie dice nada y todo el mundo opina que está bien, pero normalmente sucede lo contrario, ¿no? La gente dice, oye, ese plan de trabajo, esas actividades no están completas, esos tiempos no están bien, no estás evaluando estas características. ¿Y qué pasa? Desde antes de que empecemos el proyecto, empezamos a tener un problema de las personas de confianza en el cronograma, en donde el cronograma simplemente se vuelve un elemento y entre comillas decorativo del proyecto, en donde nadie con los tiempos ni con las actividades porque sobran o faltan normalmente, y entonces se convierte en un elemento complicado de gestionar. El administrador de proyectos se convierte ya desde este momento en un enemigo del equipo del proyecto, y empezamos con el pie izquierdo. ¿Sí? Nuestro plan de trabajo se vuelve irrealista, inalcanzable, nada más tenemos una falsa idea de que vamos a ir trabajando y vamos avanzando como que un poco a ciegas, ¿no? Porque el plan de trabajo se va adecuando muchísimo a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense, esa parte de integración que tenemos que hacer como administrador de proyecto enfoca tiempo, ¿sí? Y el tiempo no significa que solamente vamos a enfocarnos a establecer los tiempos del proyecto, sino para poder generar un cronograma. Por favor, quiero que me respondan ustedes en el chat. ¿Qué otros elementos de los que ven ustedes ahí en ese slide de las áreas de conocimiento tendríamos que tener como entrada para generar un cronograma realista y alcanzable? Díganme, por favor, ¿qué elementos consideran ustedes que deberíamos de tener como entrada para generar un cronograma realista y alcanzable? Muy bien, Carlos Gutiérrez nos dice riesgos, definitivamente, ahorita lo vamos a ver. Consultar con los interesados. Eli, excelente, muy bien. Jenny, alcance, definitivamente. Eso es un elemento bien importante. Objetivos, alcance, riesgos, interesados. Las adquisiciones no lo pensarían, tal vez. Los recursos humanos no les definen el tiempo que van a necesitar para ejecutar su proyecto, ¿sí? Si se dan cuenta, todos estos elementos enfocan y terminan impactando al tiempo.
Por eso generar un cronograma realista y alcanzable no significa que seamos buenos en usar una herramienta. Y fíjense que desde ahí yo les diría que cambiaran su perspectiva de tomar una herramienta para gestionar proyectos, ¿sí? Esto es como yo les he comentado a muchos de los grupos con los que he estado por ahí, tengo el gusto de ver conectados a gente de Hermosillo, Claudia Acedo y su equipo, un saludo para todos por allá en Hermosillo, en donde veíamos que el poder saber utilizar una herramienta es tanto como saber que nos den una calculadora científica que no sabemos utilizar, ¿de acuerdo? O que no sabemos utilizarla o que no sabemos de dónde salen los resultados cuando utilizamos esa calculadora, ¿sí? Científica. ¿Por qué? Porque las herramientas, y al final de cuentas, una herramienta de gestión de proyectos, le llaman PMIS o Project Management Information System, o sistema de información para la gestión de proyectos, y esto anótenlo, debe de ayudarnos a hacer eficiente el proceso. La herramienta no nos ayuda a ser eficaces. Y si ustedes están esperando que a través de una herramienta de gestión de proyectos los haga eficaces, entonces creo que estamos mal. Desde esa perspectiva tienen que cambiar su perspectiva. ¿Por qué? Como lo vemos ahorita en este slide que están viendo, de las oportunidades en un cronograma, ¿no? Ahí tienen a su jefe, ¿no? Ahí están ustedes. Tienen 3 días para terminar este proyecto, ¿sí? Y a lo mejor suena un poco chusco y graciosa la respuesta, pero muchas veces no nos dan opción, ¿sí? Y tenemos que hacer un cronograma que se ajuste a los caprichos, y más bien, y esta es una perspectiva de integración que debe tener un verdadero administrador de proyecto, no es decir, no se puede o sí se puede, sino con los elementos, recursos humanos, técnicos y materiales que me proporcionan, ¿qué es lo que puedo lograr? Acuérdense que la idea de la santísima triple restricción, que el tiempo, costo y alcance del administrador de proyectos es buscar en la medida de lo posible que nuestro triángulo, basado en estas 3 perspectivas, ¿sí? Y ahorita hablando de tiempo, pues sea lo más equilátero posible, ¿sí? Que si tenemos poco tiempo, ¿sí? Entonces no podemos hablar de mucho alcance, ¿sí? Ni tampoco podemos hablar a lo mejor de mucho costo, entonces tenemos que balancear eso. Y el segundo, nuestro cronograma, y eso es lo que están viendo en el segundo dibujo que tienen ahí, de que a veces nosotros nos convertimos en un esquema de capataz, ¿verdad? No tenemos equipo de trabajo, sino somos capataces de una plantación de algodón, ¿no? De inicios de los 1900 de Estados Unidos, en donde tenemos gente que se encarga de hacer cosas y que la obligamos a que cumpla algunos, ahora sí que planteamientos de tiempo que no son realistas, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces llegamos a esto, ¿no? Ahí está, fíjense, este dibujo, esta caricatura que dice, oye, quiero agradecer, ustedes llegan, quiero agradecer a cada uno de ustedes por el esfuerzo extra que realizaron para finalizar el proyecto. Y venlo, ¿cómo tienen a su equipo, no? ¿Sí? A lo mejor ni siquiera el proyecto se terminó bien. Y ahí está la gente, véanla, cansada, véanle sus caras, esa expresión de, oye, pues gracias, pero el problema es que viven en un estado de estrés constante, ¿no? De capatazgo, digámoslo así, constante, en donde, pues básicamente ellos se sienten como una especie de ganado dentro del proyecto, al menos las actividades salgan, ¿no? Y entonces tenemos el falso sentimiento de que el proyecto está bajo control, ¿sí? Porque logramos tener actividades, pero cuando hacemos las entregas con nuestros clientes finales, y eso es algo que nos está sucediendo en algunos proyectos en los que estamos colaborando con algunos clientes, tenemos muchos retrabajos, ¿no? Y entonces el proyecto que originalmente se había planteado en cierto tiempo, pues llega y se termina y el cliente no lo acepta porque no se cumplen los requerimientos o las expectativas, etcétera. ¿Cuántos de ustedes han vivido esta situación? Estas que hemos comentado. Y voy a regresar un poco para que lo vean, ¿sí? ¿Quién dice yo, no? ¿Cuántas veces no les han impuesto fechas? Que también hay que ser realistas en el sentido de que hay veces que nosotros nos ponemos nuestros propios moldes, ¿verdad? Y tratamos de hacerlo difícil. No buscamos para cumplir las fechas, sino buscamos algunos elementos que nos justifiquen de cómo no hacerlo, ¿no? Entonces, aquí es en donde el tiempo, ¿sí? Nuestro proyecto tiene que estar balanceado en esa triple restricción. Y el tiempo es un elemento pues, importantísimo, por eso es uno de los elementos que nos ayudan a definir qué tan eficiente es nuestro proyecto. Y fíjense, en este slide que les estoy mostrando, hay las áreas de conocimiento que están dentro de los procesos de planificación, que si se dan cuenta, estamos hablando de que todas las áreas de
las áreas de interés o áreas de conocimiento de la gestión de proyectos están enfocadas en la planeación. Pero en este webinar vamos a hablar de aquellos procesos que definen cómo generar ese cronograma que sea realista y alcanzable. Y esos son que les estoy mostrando ahorita en pantalla. Los que están marcados en rojo son los que ustedes deben de tener. No significa que los demás no, ¿sí? Los demás son muy importantes y tienen una relación directa dentro de este, ¿sí? Estos que les estoy marcando son los que vamos a ver en este webinar porque, de acuerdo a nuestra experiencia y expertise, son los que mayormente influyen en el resultado de tener un cronograma que realmente sea factible de alcanzar. ¿Ok? El alcance, que va a ser una entrada indispensabilísima para poder generar nuestro planteamiento de proyecto. Segundo, ya decíamos los 5 puntos de otro rollo de los elementos del tiempo que tienen ustedes ahí, ¿sí? 5 pasos que tenemos para generar el cronograma, ¿sí? Pero al mismo tiempo tenemos que interactuar con riesgos, ¿no? Si no tenemos esos elementos de alcance y de riesgo, nuestro cronograma puede ser que no sea tan realista o tan alcanzable. Y aquí hay una pregunta que normalmente me hacen cuando se habla de dedicarle tiempo para generar un cronograma. Y la pregunta es, ¿cuánto tiempo hay que dedicarle para generar un cronograma que sea realista y alcanzable? Y yo les voy a responder con otra pregunta. ¿Qué tan importante es o qué tan asertivos o qué tanto margen de error quieren ustedes tener, ¿sí? En el proceso de atinarle, y entre comillas de atinarle el tiempo que van a necesitar para ejecutar un proyecto, ¿sí? Entonces, obviamente la respuesta está en el sentido de que a mayor tiempo le dediquemos en estos procesos, mayor exactitud vamos a tener. No vamos a ser infalibles, horas, minutos y segundos al plan de trabajo, ¿sí? Pero sí vamos a tener los elementos suficientes que nos permitan manejar, ¿sí? Un programa que sea realista. Entonces, vamos a ver esos 3 grandes pasos, ¿sí? O estos 3 grandes elementos del rompecabezas que nos van a ayudar a generar este cronograma realista y alcanzable. ¿Cuál es el paso 1? El paso 1 que vamos a llevar a cabo es generar lo que se conoce como la estructura de descomposición del trabajo, o el famoso EDT. Hay algunos de ustedes que lo conocen como el WBS por sus siglas en inglés, que es el Work Breakdown Structure, ¿sí? Y yo les diría que si hay un administrador de proyecto o de las personas que están asistiendo a este webinar que no haya hecho un EDT para generar un cronograma, entonces que Dios lo bendiga porque este es el elemento fundamental para que podamos generar nuestro cronograma. ¿Quiénes de ustedes se sienten cómodos generando un EDT? Yo sé que muchas veces no tenemos tiempo, ¿no? Es lo típico, no tenemos tiempo porque nos piden el cronograma para dentro de unos días, dentro de una semana, en el mejor de los casos, o dentro de un tiempo muy corto. Pero este EDT nos va a ayudar a determinar qué tanto nivel de exactitud tenemos para generar nuestro cronograma, ¿sí? Entonces, la primera pregunta que les haría, imagínense que a ustedes les asignan un proyecto grande, tienen que hacer una casa, tienen que hacer un nuevo sistema, tienen que hacer un nuevo sistema de soporte a la producción, tienen que implementar una nueva línea de producción. Imagínense uno de los proyectos que ustedes estén llevando a cabo dentro de su organización, ¿sí? Y les piden, ¿sí? Así de entrada, que les digan cuánto tiempo se van a tardar en implementar su proyecto, cuánto dinero van a necesitar. Y tercero, cuántos recursos van a necesitar, hablando del recurso humano, ¿no? Técnicos y materiales para ejecutar el proyecto. ¿Qué responderían? Seguramente la mayoría de ustedes es, pues dame tiempo, déjame evaluarlo, ¿sí? O si ya tenemos alguna experiencia en proyectos previos, lo que diríamos es, bueno, basado en las experiencias previas, y si suceden estos elementos, pudiera decirte que podemos tardarnos entre este X tiempo y entre este Y tiempo. ¿Cuál es la clave? La clave de este proceso, ¿sí? Este primer elemento es importantísimo, es lograr descomponer al proyecto en elementos que nos ayuden a generar estimados más realistas dentro del proyecto. Y esto va relacionado con el alcance, va relacionado con los recursos y va relacionado con el nivel de exactitud que queremos en nuestro proyecto, ¿no? Y por eso está esa pregunta, ¿no? ¿Cuál es la manera más fácil de comerse un elefante? ¿Sí? Y seguramente ustedes ya lo pensaron la respuesta, y la respuesta es, pues, por partes. Y eso es lo mismo que ustedes tienen que pensar cuando hagan un proyecto. ¿Y qué es un EDT? ¿Qué es un EDT? Y el EDT, en este sentido, es el corazón de la planificación. Y esto quiero que quede bien claro. El EDT nos va a ayudar a muchas de las otras áreas de conocimiento, no solamente las de tiempo, para generar
ese plan que sea asertivo, realista y alcanzable, ¿sí? ¿Y el EDT en qué consiste? En poder determinar y generar un nivel de descomposición de entregables, ¿sí? Y subrayo aquí la palabra entregables. No estamos pensando actividades. Si ustedes son de los que para generar un plan de trabajo se sientan enfrente de la computadora o se sientan con su equipo y hacen reuniones de equipo para definir las actividades de su proyecto, estamos empezando de una manera difícil. Seguramente es probable también que logren generar el número de actividades completas, pero lo más seguro es que no logren identificar todas las actividades. Y uno de los propósitos, fíjense, y esto nótenlo, el EDT tiene 3 objetivos muy claros para poder generar un buen plan de trabajo. Primero, el EDT nos va a ayudar a identificar el alcance total del proyecto. Segundo, nos va a ayudar a determinar de manera más realista, ¿sí?, cuáles serían los estimados de tiempo y de costo que se requieren para generar el proyecto. Y tercero, nos va a ayudar a determinar los recursos que se necesitan, tanto humanos, técnicos y materiales, para poder ejecutar el proyecto, llevar a cabo su proceso de ejecución. Aquí nos vamos a centrar en el segundo, que es cómo generar, ¿sí?, unos tiempos realistas, ¿ok?, que se relacionan obviamente con el costo. ¿Y qué significa el EDT? El EDT consiste, ¿sí?, imagínense que ustedes tienen que hacer, los asignan ustedes a llevar un proyecto. Tienen que encargarse de hacer un torneo de golf en sus compañías. Ustedes han sido tan buenos administradores de proyectos en diferentes áreas de la organización y han demostrado un nivel de expertise tan alto que les piden que hagan un torneo de golf. ¿Por qué? Porque va a ser para festejar los 100 años de la compañía, ¿no? Y te piden que les estimes cuánto tiempo vas a necesitar para plantear el torneo de golf, cuánto presupuesto van a hacer y cuántos recursos vas a necesitar para llevarlo a cabo. La pregunta que les haría, ustedes, primero, ustedes no saben nada y a lo mejor la mayoría de ustedes, o como yo, no tienen ni una idea de qué implica generar un torneo de golf. La pregunta que les haría es, y por favor les pido que me la respondan, es, el administrador del proyecto necesitaría saber acerca del golf o de cómo generar un torneo de golf para poder planear un proyecto de torneo de golf. ¿Qué me dirían? ¿Sí o no? Un administrador de proyecto necesitaría saber del tema para que pudiera generar un buen plan de coordinación de proyecto, un buen cronograma de proyecto. ¿Qué me dirían? Susana nos dice que no, Carolina nos dice que no. ¿Qué dicen los demás? Claudia, Luis, no. Muy bien, eso es importante y esta es la clave. Muy bien, Renato, excelente. Y esta es la clave del EDT. El EDT, fíjense, y hay, en inglés me gusta diferenciarlo, hay 2 palabras. En español solamente existe la palabra responsabilidad. En inglés hay 2 tipos de palabras que significan lo mismo, pero tienen un contexto diferente. Una es ser responsible y la otra ser accountable, ¿ok? Y pensando en un equipo deportivo, el ser responsible es lo que hacen los jugadores. Y los jugadores son responsables de llevar a cabo las actividades para meter el gol, ¿no? Y para hacer las jugadas, etc. Pero ¿quién es el resultado o quién es el responsable del resultado de los jugadores? El entrenador, ¿ok? El entrenador es accountable. En este sentido, este primer elemento para generar nuestro cronograma se relaciona con el accountability del administrador de proyecto para reunirse con los responsables o los responsables de ejecutos entregables para determinar y llevar a cabo los procesos de descomposición. Entonces, veamos este ejemplo. Imagínense que ustedes se sientan con su equipo, ¿no? Y determinan con la organización, pues, que necesitan sentarse con la gente que sabe jugar golf dentro de la compañía, ¿ok? Y que necesitan inclusive sentarse con un pro de golf y seguramente sentarse con alguien que tenga un club de golf, ¿sí? Para poder identificar qué se necesita para coordinar un torneo de golf. Entonces, se sientan y determinan y hacen 3 preguntas básicas. Ahorita me voy a regresar y otra voy a volver a generar, que son esas 3 preguntas esenciales que vienen ahí. La primera pregunta que tendrían que hacerle a su equipo es, ¿pueden estimar de manera realista, y fíjense, de manera realista, no estoy diciendo que sea sin margen de error y que sea exacto, sino que sea realista, el tiempo que van a necesitar para hacer ese entregable? Segunda pregunta, ¿pueden estimar el costo o el presupuesto que requieren para
ejecutar ese entregable. Y fíjense, subrayo lo que digo de entregable, no es la actividad, es el entregable. Y tercero, puedo asignar a un responsable para llevar a cabo el entregable. Y esta tercera pregunta está relacionada con la accountability, ¿de acuerdo? No el responsibility. ¿Por qué? Porque es probable que nosotros subcontratemos o definamos a un responsable de un área dentro de la compañía que se va a encargar de hacerlo. No sabemos quién lo va a hacer, pero sí sabemos quién es el accountable del resultado de generar ese entregable. Entonces, esas tres preguntas son las que vamos a hacer en este caso para llevar a cabo la descomposición de nuestro proyecto, que es el torneo de golf. Entonces, ¿cuál va a ser la descomposición que hacen? No van a hacerla ustedes, estos entregables se los van a decir la gente que sabe del tema con los elementos o los juicios expertos que les acabo de comentar con los que ustedes están haciendo la sesión, ¿ok? Entonces, te dicen que necesitamos obtener patrocinadores porque la compañía va a poner hasta cierta cantidad de dinero, ¿no? Entonces necesitamos obtener más recursos que se encarguen de patrocinar el evento del torneo de golf, que ese es un entregable, tener los patrocinadores. Segundo, la logística del evento, la logística como un entregable. Tercero, la promoción para hacer la invitación a los empleados de la compañía y a nuestros clientes y accionistas, como lo vamos a hacer abierto, toda la gente que va a participar, cómo vamos a llevar a cabo esa promoción, y el proceso administrativo del torneo de golf, todo lo que implica eso. Entonces, si se fijan, estamos hablando de entregables, no estamos hablando de actividades, y sobre eso es sobre lo que ustedes tienen que estar pensando, los componentes que conforman estos entregables, y volvemos a repetir esas tres preguntas que acabamos de decir para los siguientes entregables, ¿sí? Pero esas preguntas, y esto es algo bien importante, ustedes no van a llegar, por favor, con su equipo, a menos que ya tengan un nivel de madurez muy alto en gestión de proyectos, y les van a decir, a ver, ¿puedes estimar el tiempo, el costo y un responsable del entregable? Porque así es como si vas con una chica, ¿no? Y le dices, oye, me gustas mucho, ¿te puedo dar un beso? Y es la primera vez que la conoces, ¿no? Cuando están generando un EDT es lo mismo, no pueden llegar en frío a plantear las preguntas de manera directa. Tienen ustedes que llevar un proceso para sentarse con ellos. Y, por ejemplo, decir, oye, tenemos que tener este torneo de golf, quisiera entender qué necesitamos hacer para poderlo generar. Y en una especie de plática con estos expertos, ir identificando estos elementos y guiar el proceso, ¿de acuerdo? Sí, entonces no puedes llegar con la chica y decirle, dame un beso, cásate conmigo, y es lo mismo con su equipo. Tienen que llegar a guiarlos en el proceso, porque si en frío les dices, puedes estimar el tiempo, el costo, y tienes el accountable de hacer el entregable, pues entonces también se va a ver muy forzado y es probable que nuestro proceso de descomposición también se vea forzado, ¿ok? Entonces tienen que guiar. Ustedes son un coach del proceso del EDT y si saben del tema, mucho mejor porque su proceso de descomposición va a ser mejor. Y en este caso, fíjense, vuelven a llevar a cabo este proceso, ¿sí? Pero, y esto es algo bien importante, una vez que identifican los entregables principales que componen el entregable principal de su proyecto, que en este caso es el torneo de golf, no se sientan con todas las personas para hacer el siguiente proceso de descomposición, sino que, oye, ¿sabes qué? Pues ya identificamos que los patrocinadores es un entregable, logística es otro. Oye, ¿sabes qué? Logística. En logística está involucrada el área de publicidad dentro de la compañía, está enfocado el club de golf donde lo vamos a hacer. Entonces, nos sentamos nada más en la próxima sesión con estas personas para hacer la descomposición de ese entregable. ¿Sí? No nos sentamos con todos al mismo tiempo porque se va a hacer una torre de Babel para hacer el proceso de descomposición, ¿ok? Entonces, volvemos a repetir este proceso de las tres preguntas que nos lleve a poder generar ese nivel de descomposición siguiente. ¿Hasta qué momento vamos a parar cuando hagamos este proceso? En el momento que respondemos afirmativamente a las tres preguntas, ¿sí? Puedo estimar el tiempo, el costo y puedo definir el accountable del entregable, ¿sí? Si ese entregable se va a subcontratar con un tercero, en ese momento paramos, ya no es necesario que hagamos ese nivel de descomposición. Entonces, la pregunta fundamental que les hago, y ya lo dije, y que quiero que me respondan ustedes a través del chat, ¿cuál es el factor crítico de éxito para que el EDT tenga un buen proceso de descomposición? ¿Qué me dirían ustedes? ¿Cuál es el factor crítico de éxito para que el EDT genere un buen proceso de descomposición? Adelante, por favor. ¿Cuál es el factor crítico de éxito? El equipo de trabajo, muy bien.
Pero más que el equipo de trabajo, Luis, hay algún factor bien importante. Imagínate que nosotros nos juntan para hacer la descomposición del torneo de golf y no sabemos. Pues tenemos un equipo de trabajo de manera general, pero eso no garantiza que el proceso de descomposición sea bueno, ¿sí? El equipo experto, muy bien, Eli, ¿sí? El equipo experto tiene que ser, aquí pueden elegir dos cosas, ¿no? Y necesito que por favor colaboren los demás, no sé si están escuchando o no, entonces espero que me respondan, ¿ok? Entonces, el factor crítico de éxito es tener a las personas que saben del tema, ¿sí? De preferencia los que ejecutarían los entregables que estamos haciendo el proceso de descomposición. Si no podemos tener a las personas que van a ser responsables de ejecutar esos entregables, ¿sí? Tendríamos que tener por lo menos a juicios expertos que nos apoyen en este proceso de descomposición. Entonces, si logramos generar estos elementos, vamos a ayudar a tener nuestros primeros elementos, ¿sí? Que nuestros primeros elementos, ¿cuáles serían? Se les van a conocer como los paquetes de trabajo. ¿Y qué es un paquete de trabajo? Son aquellos entregables en los que pudimos, es el último nivel de la descomposición de nuestro EDT, que nos va a ayudar de ahí a determinar los siguientes pasos para generar nuestro cronograma, ¿ok? Entonces, deben de tener mucha atención en poder establecer eso, ¿ok? Una vez que tenemos nuestro EDT validado y confrontado, y muchas veces lo que hacemos como administradores de proyecto es, una vez que ya lo tenemos definido, que ya lo tenemos compartido con la gente que va a estar participando durante la ejecución, que lo presentamos de manera general para explicar no el proceso de descomposición a los clientes y a los patrocinadores, sino para determinar qué es lo que va a incluir el proyecto, ¿sí? Y cuál es el esquema de trabajo o subentregables que vamos a generar. Eso nos va a permitir entonces pasar al siguiente paso, que es el paso 2. Ahora sí es llevar a cabo el proceso que se va a ejecutar en paralelo el paso 2 con el paso 3 hasta cierto punto, pero el paso 2 ahora sí es llevar a cabo el proceso de creación del cronograma. Si no hay EDT, si no hay paquetes de trabajo, ¿sí? Y lo que les dije que era el paquete de trabajo es el último nivel de descomposición, todas las hojas de nuestro proceso de descomposición, del diagrama, digámoslo así, del organigrama que estamos viendo ahí, que obviamente aquí no entra en mayor nivel de detalle, pero el último nivel de descomposición, ese es en donde respondimos afirmativamente las 3 preguntas, eso es nuestro paquete de trabajo. Esos paquetes de trabajo los vamos a considerar como entrada para hacer nuestro cronograma. ¿Y qué implica generar el cronograma? Y para que no se nos olvide, como se los he dicho a muchos de ustedes, son los 5 puntos de otro rollo para crear el cronograma, ¿de acuerdo? Estos son los 5 pasos que van a nacer del proceso de los paquetes de trabajo y que debemos de aplicar para generar este proceso. Y ahí tenemos esos 5 procesos. Primero vamos a definir las actividades, ¿ok? Después las vamos a secuenciar. Vamos a estimar los recursos, vamos a estimar las duraciones y al final vamos a generar un calendario draft de primer nivel, ¿ok? ¿Y por qué draft de primer nivel? ¿Por qué? Porque normalmente no generamos un cronograma realista y alcanzable en la primera sentada, ¿sí? Y esto va a depender mucho del siguiente paso que vamos a ver para que podamos tener este proceso de retroalimentación. Vamos a ver qué implican cada uno de estos 5 procesos. El primer proceso, que es la definición de actividades. Tenemos como entrada los paquetes de trabajo que tenemos en nuestro DT, ¿sí? Esos paquetes de trabajo ya están validados por el equipo que lo va a hacer, ¿ok? Ya tenemos el accountable de esos paquetes de trabajo, ¿ok? Este proceso consiste en que el administrador del proyecto básicamente se convierte en un tomador de actividades. Él no las va a definir. ¿Qué va a pasar? Oye, yo voy a llegar con las personas que se definieron como accountables de cada uno de esos paquetes de trabajo y les voy a pedir que me den la o las actividades, ahora sí, que se van a requerir o que ellos van a requerir para generar ese paquete de trabajo. Entonces empiezo a hacer esta recopilación de las actividades de cada paquete de trabajo que tenemos dentro de nuestro proyecto para ir llevando a cabo este proceso de documentación de las actividades de nuestro proyecto. Entonces, no voy a parar este proceso de recopilar las actividades hasta que tenga todas las actividades de todos los paquetes de trabajo. Entonces, esto es relativamente sencillo porque lo complejo fue determinar los paquetes de trabajo. A partir de este momento, ahora sí, y esto nos va a ayudar, caballeros, damas, caballeros, a que no digan nuestro equipo de trabajo. Y esto es un elemento de mitigación de un riesgo bien importante. Ese plan de trabajo yo no lo hice, no estoy de acuerdo,
estamos mal y pues bajo protesta voy a trabajar. Y a veces que no te lo dicen, simplemente con las actitudes lo notas. Entonces, este proceso de definición lo hacen las personas responsables de los paquetes, no nosotros, ¿ok? Podemos complementar, pero no podemos definirlas nosotros, ¿ok? Ya que tenemos entonces definidas el total de actividades, pasamos, el segundo proceso es secuenciar las actividades, ¿ok? Y aquí hay algo bien importante que quiero recalcar, ¿sí? La secuenciación de actividades, normalmente cuando lo hacemos en el proyecto, lo hacemos porque dependen de las personas. ¿A qué me refiero? Oye, tenemos a una sola persona que se va a encargar de hacer 10 actividades. En teoría, todas las actividades se podrían hacer en paralelo, pero como nada más tenemos una persona para hacer esas 10 actividades, entonces lo que hacemos es que hacemos la secuencia, y que es establecer la secuencia es que la actividad 2 no se puede hacer hasta que termine la actividad 1. La actividad 3 no se puede hacer hasta que no termine la actividad 2, y generamos una secuencia explícita de actividades, porque dependen del mismo recurso. El recurso no lo podemos multiplicar en 10. Esa es una percepción incorrecta de la secuenciación de actividades, ¿de acuerdo? Lo que ustedes están haciendo ahí, cuando están secuenciando por la asignación de recursos, se llama nivelación de recursos, ¿no? No se llama secuenciación de actividades. Y como lo están viendo ustedes ahí en el slide, la secuenciación no debe de depender de los recursos que participen en el proyecto, ¿sí?, sino que debe de depender de la naturaleza de las actividades, ¿ok? ¿A qué me refiero? Ustedes no pueden ponerle el techo a una casa hasta que las paredes no estén hechas. Entonces hay una secuencia, primero las paredes, después el techo, ¿ok? ¿Sí? Pero sí puedes tener o construir varias paredes al mismo tiempo. Entonces la secuencia sería aquí paredes a techo, y entre las paredes pudiéramos ejecutarlo de manera paralela. En la secuencia de actividades, en este sentido, tienen que fijarse. ¿Por qué? Porque cuando ustedes utilizan una herramienta, por ejemplo, Microsoft Project, lo que hace la herramienta es que les nivela los recursos, ¿sí? Entonces, oye, tengo un recurso que va a hacer esas 10 actividades, la herramienta automáticamente se encarga de nivelar la ejecución de las actividades para reflejar el uso del recurso o la limitante del recurso, pero no pongan explícitamente esa secuencia, ¿sí?, o esa dependencia. ¿Por qué? Porque si hacen eso y asignan más recursos para que le ayude a esta persona, no van a poder ejecutar las demás actividades en paralelo, y eso debe ser muy importante, ¿ok? Cuando establezcan ustedes la secuencia de actividades, tienen que determinar 3 cosas. Primero, la relación lógica que tienen las actividades. ¿A qué nos referimos con la relación lógica? ¿Sí? Es qué tipo de dependencia existe cuando hay una dependencia explícita entre ellas, ¿no? La más común de esas dependencias es la de terminar para comenzar, ¿ok? Que es la que más del 90% de las ocasiones utilizamos, pero ahí tenemos otro tipo de dependencias que a veces no las utilizamos no porque no queramos, sino porque no sabemos cómo implementarlas, ¿no? Entonces, determinen ustedes si hay algún tipo de dependencia que pueden utilizar. Los otros tipos de dependencias normalmente se utilizan para optimizar nuestro calendario, ¿ok? Una vez que ya definimos un plan de actividades, o cuando de manera explícita hay algún tipo de relación que tengamos que modular para ayudar a optimizar la ejecución de los tiempos de nuestras actividades, podemos utilizar algunas de esas otras secuencias lógicas, ¿no? Comenzar para comenzar, terminar para terminar, o comenzar para terminar. Que en este webinar por tiempo no entraremos en detalle en verlas, pero sí es importante que lo sepan, ¿ok? Entonces, estamos en el segundo paso de la creación del cronograma, los procesos de tiempo. El primero fue definir las actividades, el segundo es generar la secuencia de las actividades, ¿sí? Dentro de la secuencia también tenemos que definir, además de la dependencia lógica, tenemos que determinar si tienen adelantos o retrasos o tiempo de espera las actividades. Esto es algo muy común, que solemos cometer errores importantes cuando generamos nuestro cronograma en la forma en la que establecemos nuestro plan de actividades, ¿no? Y imagínense que ustedes tienen, en este ejemplo que estamos viendo del torneo de golf, que resulta que necesitan un permiso del municipio para poder llevar a cabo ese torneo de golf, ¿no? Y resulta que el proceso de aprobación de este torneo de golf le va a tomar al municipio un mes en darles ese permiso, ¿no?
Entonces, no saben ustedes qué hace el municipio para hacer eso, pero saben que una vez que les entregan todos los papeles, les va a tomar ese mes para hacerlo. Hay dos formas en las que ustedes podrían generar esta tipo de secuenciación. Una es que pongan una actividad que sea aprobación por parte del municipio, que lo pongan como una actividad y que dura un mes. Pero al ponerlo de esa forma, como una actividad, este tiempo de espera, lo que están diciendo es que es una actividad que usa recursos, y al usar recursos entonces tiene un costo. Entonces, en el impacto en el tiempo es lo mismo, pero el problema que tenemos en hacerlo de esa forma es que entonces tenemos un uso de recursos no adecuado de la persona que está responsable de hacer esa actividad por parte de su equipo, y es prácticamente que está dedicado ese mes esperando allá afuera de la presidencia municipal para obtener la aprobación. Entonces, ahí es en donde tenemos que romper eso. La secuenciación de actividades en este sentido tenemos que poner los tiempos de espera. El tiempo de espera es definir una actividad que sea la generación de la documentación y después una relación que es finalizar para comenzar, en el que hay un periodo de espera de un mes en donde se va a reflejar en su proyecto por medio de una flecha larga que va a corresponder a esas 4 semanas de aprobación en la que no saben qué significa, pero ya no va a ser una actividad, sino va a ser una relación que sea larga porque hay algo que está fuera de su control que no pueden ustedes hacer. Y entonces eso les va a ayudar. Y en los adelantos se refieren a actividades que en teoría, que son en secuencia, se pueden ejecutar en paralelo, ¿no? Entonces, hasta cierto punto, hay ciertas actividades que a pesar de que tienen una secuencia lógica, finalizar para terminar, pudieras hacer a lo mejor un adelanto en ese proceso, ¿no? ¿Y qué pudiera ser en el ejemplo que estamos viendo del torneo de golf? Oye, no podemos nosotros empezar a hacer los preparativos, en teoría, con el campo de golf, hasta que no tengamos. Pudiéramos adelantarlos hasta cierto punto para que estamos esperando la autorización, podamos una semana antes de que nos den el permiso empezar y arrancar con estos procesos para tratar de ajustar nuestro calendario. Eso sería un adelanto. Entonces, ustedes como administradores de proyecto tendrían que determinar en dónde tendríamos que utilizar adelantos y en dónde tendríamos que utilizar un tiempo de espera. ¿Ok? Y por último, dentro del proceso de secuenciación de actividades, tenemos el tipo de dependencia, ¿de acuerdo? Y hay 3 tipos de dependencias que tenemos en nuestras secuencias de actividades de nuestro proyecto. Las obligatorias, las discrecionales y las externas. ¿A qué nos referimos con una dependencia obligatoria? Son aquellas que son las que tienen implicaciones físicas, ¿no? Dios quiso que en este mundo, para poder nosotros pintar una pared, necesitamos primero construir la pared y después la pintamos. No se puede, no podemos pintar y luego poner los ladrillos, ¿no?, sobre la pintura. Todavía no se puede, ¿no? Esa es una dependencia obligatoria. Oye, yo no puedo empezar a contratar el campo de golf hasta que yo no tenga el presupuesto dado para que yo me lo pueda gastar. Eso es una dependencia obligatoria, ¿no? Tengo que tener el dinero para hacer esa contratación. El segundo tipo de dependencia es la discrecional, es la que se basa en las políticas de la compañía, ¿ok? Normalmente, oye, yo no puedo comenzar a obtener los recursos humanos de las áreas hasta que no tenga la carta firmada del director para tener la aprobación de que el torneo de golf se va a aprobar, ¿ok? Oye, ¿puedo tenerlos antes? Porque ya sabemos que se va a autorizar y no hay problema, pero hay un tiempo nada más en lo que se firme la carta y hacerlo. Sí, sí podemos, pero de acuerdo a las políticas no se puede hasta que tengas esa carta firmada. Entonces, ¿cuál sería la dependencia discrecional? Que podemos nosotros tratar de acelerar ese proceso, ¿sí? Porque podemos empezar a obtener los recursos sin antes haber concluido ese proceso. Depende de limitantes normalmente de políticas organizacionales, ¿no? Y por último, las externas es cuando dependemos de alguien que está fuera de nuestra organización o que no tenemos control directamente sobre ella. Un proveedor externo, oye, tenemos que hacer las bolsas de bolsas de los cubrepalos de golf, igual estoy hablando tonterías porque yo no sé jugar golf, ¿no? Pero que van a tener el logo de la compañía y entonces ellos dicen que se tardan 2 semanas en hacerlos, entonces ahí no tenemos mucha detalle acerca de qué es lo que van a hacer para generar eso, o coordinar o hacer la logística para hacer las bancas para el torneo de golf durante el proceso de ejecución del torneo, ¿no? Entonces, ese tipo de dependencias es importante definirlas
por algo que es bien importante. Normalmente cuando ustedes tienen un plan de trabajo en la primera corrida no les sale el plan de acuerdo a lo que esperan. Normalmente siempre salimos adelantados o fuera de la fecha de restricción. El tipo de dependencia nos va a ayudar para saber sobre qué dependencias de las que hemos establecido podemos hacer una compresión o lo que es hacer un ajuste para reducir el tiempo del proyecto. La pregunta que les quiero hacer es, por favor respóndanme, quiero ver si todavía están conmigo con esta pregunta, es sobre qué tipo de dependencia ustedes pueden hacer compresión, ¿sí? Sobre las dependencias obligatorias pudieran hacer una compresión, o sea, en tratar de reducir el tiempo, no de la ejecución de las actividades, sino reducir el tiempo en la secuencia entre las actividades. ¿Es en las dependencias obligatorias, en las discrecionales o en las externas? ¿En cuáles creen ustedes que se puede hacer una compresión para poder reducir el tiempo de ejecución de nuestro proyecto? Muy bien, Claudia, excelente. Discrecionales, Eli, excelente. Perfecto, muy bien. Qué bueno, entonces significa que todavía los tengo aquí. Tenemos un buen número de participantes, entonces espero que me contesten la mayoría. Todavía tengo pocos que me responden. Excelente, en las discrecionales. ¿Por qué? En las discrecionales podemos torcer un poquito el proceso para decir, oye, si todavía no tengo la firma del director, todavía la tenemos apalabrada, podemos adelantar para que no nos vaya después a comer el tiempo para ejecutar nuestro plan de trabajo, ¿ok? Pregunta, ¿pudiéramos nosotros generar una especie de compresión en las dependencias externas? ¿Ustedes qué opinan? ¿Podríamos ejecutar algún tipo de compresión en las dependencias externas? ¿Qué me dicen, sí o no? Muy difícil, dice Kenny. Yo asumo, Kenny, entonces que lo que quieres decir es que sí, pero sería difícil, queda claro. No, ¿sí? Juan Carrizales nos dice sí, pero en bajo nivel. Muy bien, habría que especificar un poquito más a qué se refiere eso. Y en las externas yo les diría, no siempre se puede, ¿ok? Entonces, cuando ustedes necesiten en su plan de trabajo buscar en dónde necesitamos reducir el tiempo porque nos estamos saliendo de las restricciones de tiempo, busquen primeramente las secuencias que son discrecionales. Si ya se les terminan las discrecionales, en segundo, determinen y evalúen sobre qué externas pueden buscar hacer una compresión. Oye, si entramos en una negociación con el municipio para que en vez de que 4 semanas lo reduzco a 2 semanas, podamos poner en prioridad, etcétera, eso lo podemos hacer, ¿de acuerdo? Para ayudar a reducir y que entonces podamos garantizar. Sobre las que definitivamente no podemos hacer compresiones, son sobre las obligatorias, ¿no? Oye, no podemos invitar, a generar las invitaciones hasta que no tengamos definido el campo de gol. ¿Cómo vamos a hacer las invitaciones? ¿No? Tenemos primero que ser, eso es una dependencia obligatoria, ¿no? Hasta cierto punto. Yo sé que podría haber algunas cuestiones. Entonces, esto es bien importante, ¿ok? Entonces, muy bien, habría que evaluar ese proceso. Vamos al tercer proceso para crear el cronograma dentro del paso 2, que hemos visto que ahora sí, es estimar los recursos. Cuando ustedes empiezan a definir las actividades, por favor, no comiencen a pensar en qué recursos van a necesitar, ¿ok? Ustedes primero definen todas las actividades, una vez que las definen la secuencia con esos 3 puntos que acabamos de comentar, ¿sí? Y en este tercer proceso es cuando vamos a pensar ahora sí en los recursos que necesitamos para ejecutar cada una de las actividades, ¿de acuerdo? Y fíjense lo que dice el slide que están viendo ahorita. Cuando estimamos los recursos, no solamente son los recursos humanos, ¿ok? Estamos hablando de recursos humanos, técnicos y materiales. Todos los recursos que se van a necesitar para que podamos ejecutar cada actividad. Ahora sí, si recuerdan, hablamos de responsible y accountable. En este tercer paso de crear el cronograma, es cuando ahora sí vamos a determinar los responsibles, ¿de acuerdo? Y eso normalmente lo define el accountable del paquete de trabajo que definimos en el EDT, ¿ok? Entonces, aquí eso es algo bien importante, ¿ok? Entonces, vamos a determinar los recursos humanos, técnicos y materiales. Y adicionalmente, y esto por favor, subrayenlo, grábenlo, si lo están grabando o si están haciendo anotaciones, anótenlo. También vamos a determinar 3 cosas muy importantes. Vamos a determinar la cantidad de recursos, la calidad de los recursos
y la disponibilidad de los recursos. Este punto de la disponibilidad, cantidad y calidad es algo que normalmente nos falla mucho y por lo cual nuestros cronogramas no son realistas ni son alcanzables. Porque asumimos que las personas y los recursos que tenemos para el proyecto, normalmente los recursos humanos, están asignados de tiempo completo a nuestro proyecto. Pero ¿qué pasa? Normalmente la gente tiene otras actividades, otros proyectos y su día a día. Entonces, si estamos asumiendo que las personas están asignadas al 100% al proyecto y no es cierto, desde ahí vamos a tener una diferencia importante, ¿sí?, en la ejecución y en los tiempos de ejecución de nuestro proyecto. Entonces, no se les olvide, y no es lo mismo que asignen a un recurso experto que a un recurso principiante. Tienen que determinar en este tercer proceso para generar el cronograma, ¿sí?, la cantidad, la calidad y la disponibilidad del recurso. Y pongan mucha atención en eso. No es lo mismo que tengan un recurso del 50% a que tengan al 100%. Y eso me va a llevar a hacerles la siguiente pregunta. ¿Qué diferencia, damas, caballeros, existe entre estimar la duración de una actividad y estimar el esfuerzo que se necesita para hacer una actividad? ¿Qué diferencia hay? ¿Quién me pudiera decir de manera muy breve ahí por el chat qué diferencia hay o qué relación hay entre el esfuerzo y la duración, ¿sí?, de una actividad? O es lo mismo, ¿no? Se vale que digan, no, ¿sabes qué? Pues es lo mismo el esfuerzo que la duración. ¿Alguien pudiera decirnos qué diferencia hay entre esfuerzo y la duración? Muy bien, Eli, excelente, la duración depende de los recursos. ¿Quién más? Roberto, la cantidad de personas que utilizamos. ¿Eso qué es, Roberto? ¿La duración o el esfuerzo? Claudia dice, la duración es el tiempo, o el esfuerzo es el tiempo sobre los recursos. ¿Alguien más? ¿Quién más? Opinen, por favor. ¿Sí? Que les aproveche esta hora que le están dedicando a esto. Fíjense que hay algo bien importante que tenemos que considerar aquí, ¿sí? Imagínense que tenemos nosotros una actividad que dura 40 horas de esfuerzo, ¿sí? ¿Qué es el esfuerzo? Es la cantidad de tiempo que se requiere para llevar a cabo una actividad considerando la asignación de un recurso. Y subrayo un recurso. Imagínense que tienen ustedes que hacer unos papeleos para el torneo de golf del municipio, ¿sí? Y esos papeleos, que son varios, les tomaría alrededor de 40 horas llevar a cabo esos papeleos. Se asignan a una sola persona para llevar a cabo ese papeleo, ¿no? Entonces, ¿cuánto esperamos que se tarde o cuál sería la duración de llevar a cabo esa actividad? 40 horas, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos una sola persona y un esfuerzo de 40 horas, ¿sí? Entonces tendremos una duración de 40 horas en hacer esa tarea. Pero ¿qué pasa si les dicen que les van a asignar 2 personas a hacer esa actividad? ¿Qué es lo que cambiaría? ¿El esfuerzo o la duración? Si bajo esa misma actividad de hacer el papeleo les asignan 2 personas, ¿qué es lo que cambiaría? ¿El esfuerzo o la duración? ¿Qué opinan? La duración, dice Claudia. ¿Qué más? ¿Qué opinan los demás? Susana, la duración. ¿Quién más? ¿Qué opinan? Cambia la duración, excelente. La mayoría coincide en que lo que cambiaría es la duración. El esfuerzo es lo mismo, ¿ok? Entonces, esto es un factor fundamental cuando estamos generando nuestro ET. Cuando estamos haciendo la pregunta, ¿puedo estimar de manera realista el tiempo? Si recuerdan esa pregunta. Cuando estamos haciendo el EDT, tenemos que estar estimando el esfuerzo, ¿de acuerdo? Y cuando en este paso, en este tercer paso, que es estimar los recursos, cuando estimamos los recursos, entonces podemos pasar al siguiente proceso de la creación de nuestro cronograma relacionado con lo que es estimar la duración. Ahora sí, nos vamos a preocupar. Entonces, ¿qué relación hay entre el esfuerzo y la duración? Que la duración va a ser igual, es una fórmula, y de hecho es así como lo calculan las herramientas de gestión de proyectos, en este caso Project, ¿no? Las que utilicen. La duración va a ser igual al esfuerzo dividido, como nos lo puso ahí Claudia, dividido entre el número de recursos, ¿ok? Pero hay algo bien importante, que hay una ley que se llama la ley de los retornos disminuidos, que no porque le asignen muchas personas a una actividad o muchos recursos van a tener una relación lineal para obtener esos resultados, ¿no? Esto es tanto como decir, con todo respeto, que porque una señora hace un bebé en 9 meses, 2 señores lo hacen 4 y medio, no es cierto, ¿no?
Pues lo mismo, imagínense que tienen que hacer ese papeleo de 30 horas. Vamos a asignar 40 personas para que les tome 1 hora hacer entonces los papeleos. ¿Sería esa relación? Pues probablemente no, porque muchos papeleos y mucho de ese proceso para generar el papeleo depende de un proceso, la coordinación, entonces va a ser complicado. En algún momento meter más recursos en hacer ese papeleo va a ser más complicado, ¿ok? Entonces, determinen hasta qué punto la asignación de nuevos recursos va a tener una ganancia o una disminución en los tiempos para ejecutar las tareas y por lo tanto reducir el tiempo del proyecto, ¿ok? Y eso es algo que va a ser bien importante. Y también quítense eso de la cabeza de que de las típicas juntas de revisión de proyectos que llegan, oye, vamos retrasado el proyecto. Y les dicen, oye, ¿cuántos recursos más necesitan para reducir el tiempo del proyecto? Y piensan que agarrando ahora sí que el proyecto a recursazos, ¿no? Metiéndole más recursos en montón, en bola, va a ser suficiente para disminuir el tiempo. No siempre. Entonces, deben de tener mucho cuidado para llevar a cabo ese proceso. ¿Ok? Muy bien, quisiera hacer un repaso hasta ahorita el primer paso. ¿Quién me dice, por favor, cuál fue el primer paso para generar, que es la piedra angular para generar un cronograma? ¿Quién me dice cuál es el primer paso que generamos hasta este momento? ¿Sí? ¿El primer paso cuál fue? ¿Es crear qué? Muy bien, excelente. Muy bien, Lupita. Muy bien, Eli, Carolina, generar LDT. Eso es importantísimo. Y luego entramos entonces a los 5 pasos para crear nuestro cronograma. ¿Ok? ¿Cuál es el primer paso para crear nuestro cronograma? El segundo paso. A ver, ¿quién me pone los pasos que hemos visto ahorita una vez que ya tenemos nuestro EDT de manera precisa y en particular hablamos de nuestros paquetes de trabajo? ¿Cuáles serían los pasos para crear el cronograma una vez que ya estamos entrando a los procesos de tiempo? Muy bien, definir actividades, Luis, excelente. Secuencia de actividades. Muy bien, muy bien. Perfecto, definir las actividades, hitos. Todavía no llegamos a ese punto, Roberto. De hecho, una vez que ya tenemos nuestro plan completo, de ahí podemos generar los hitos, pero los hitos van a ser al final, ¿ok? Entonces, vamos a repasar. Primero definimos actividades. Segundo, determinamos la secuencia. Tercero, ¿cuál es el tercero? Recursos, ¿ok? En ese orden, el orden es muy importante, ¿ok? Entonces, actividades, secuencia, recursos, ¿sí? Y luego determinamos la duración, que es en el paso, es el cuarto paso en el que establecemos. Y si se fijan es lógico, si ya tenemos el estimado del esfuerzo que definimos en el EDT de manera general, ya tenemos los recursos asignados, el cuarto paso es estimar la duración, ¿ok? La duración basados en la fórmula que acabamos de ver y pensando en la ley de los retornos disminuidos, ¿ok? Y pasamos ahora sí al quinto proceso de la gestión para la creación del cronograma, ¿sí? Que esto ya lo vimos, la diferencia entre duración y esfuerzo, ¿sí? Es generar, esto me lo voy a saltar porque no nos va a alcanzar el tiempo, vamos a pasar al último proceso que es desarrollar el cronograma, ¿ok? Y la pregunta, por favor, vean y lean el slide que les acabo de mostrar, o les estoy mostrando en este momento. ¿Qué me dirían? ¿Cuál es la diferencia entre el proceso previo, que es estimar la duración, y este último proceso que ya es el desarrollo del cronograma? ¿Quién me puede decir cuál es la diferencia entre el proceso cuarto, que es definir la duración, y el quinto, que es definir el cronograma? Por favor, espero su retroalimentación. ¿Qué diferencia hay entre el cuarto proceso y este último, que ya es el desarrollo del cronograma? Suenan muy similares, pero hay una diferencia importante. ¿Cuál es la diferencia importante entre ambos? ¿Qué me dicen? Piensen. Les voy a dar unos segundos para que puedan pensar, puedan publicar su respuesta. ¿Cuál es la diferencia entre el proceso previo, que es estimar la duración, y este último, que es el desarrollo del calendario? Adelante, por favor. Muy bien, ingeniero Muñoz de Chihuahua. Excelente. Asignar las fechas, ponerle números a las tareas. Muy bien, Kenny, ahí tendríamos que ser un poquito más precisos. José Luis, detectar las actividades que se puede hacer en paralelo, no necesariamente. José Luis, buen comentario, pero no en este momento. Carolina, la duración son las horas y el calendario las fechas. Excelente. Y así como lo dijo el ingeniero Muñoz y Carolina hasta este momento, y Kenny, ¿sí? Y espero que los demás también, tenemos cerca de más de 40 personas en la sesión y solamente responden menos de 15. Necesito que por favor obtengamos respuestas de ustedes. Involúcrense, por favor.
la diferencia entre ambos procesos es la definición de fechas, ¿no? En el proceso previo, ¿qué es lo que hacen ustedes? Definen, oye, el proyecto va a durar 40 días, ¿sí? O 10 meses, ¿ok? Para ser el torneo de golf. La actividad 1 va a durar una semana, la actividad 2, 3 semanas. En este último proceso ya definimos un calendario de manera ya más específica. La duración puede ser la misma, pero el resultado es diferente si empezamos en febrero que si empezamos en marzo, ¿cierto? El calendario y el cumplimiento de nuestra restricción de tiempo puede verse afectada a pesar de que sea la misma duración. Entonces, aquí es en donde normalmente las herramientas de gestión de proyectos les dicen, oye, ¿cómo quieres generar tu calendario? ¿Qué es el último paso? ¿Lo quieres empezar de adelante para atrás o de atrás para adelante, digámoslo así? ¿De qué nos referimos? Es que establezcas la fecha de arranque y yo como proyecto te digo en qué fecha se va a finalizar o dime en qué fecha lo necesitas finalizar a más tardar y yo te digo en qué fecha lo tienes que comenzar para que a partir de ahí empieces a coordinarlo. Y esa es una herramienta que nos va a ayudar a definir este desarrollo del calendario. ¿Ok? Entonces, con eso terminamos nuestro segundo paso. Y nuestro segundo paso era generar nuestro cronograma, ¿de acuerdo? Basado en esto. Y con esto pasamos a nuestro tercer paso que se puede ejecutar en paralelo, ¿sí? A la creación de nuestro cronograma o puede ser posterior, pero lo importante es que no lo pueden omitir, ¿de acuerdo? Si ustedes generan un cronograma y se los aprueban sin haber hecho un proceso de evaluación y sobre todo de respuesta a riesgos, lo más seguro es que se les aparezca Murphy, ¿de acuerdo? Y si yo pudiera decir ahorita que acabamos de pasar las fechas de Halloween y pudiera decirles que se disfrazaran de Murphy, yo les diría que el disfraz de Murphy sería como una especie de incumplimiento, en este caso que estamos hablando de tiempo, de un incumplimiento del tiempo. Sería como una especie de reloj descompuesto, ¿sí? ¿Por qué? Porque si recuerdan lo que nos dice la ley de Murphy, nos dice que todo aquello que puede salir mal, sale mal y en el peor momento. Díganme a ustedes cuántas veces su plan de proyecto salió tal cual lo plantearon, ¿no? Aún haciendo evaluación de riesgos. ¿Haya alguien dentro de los proyectos que hayan ejecutado que le haya salido su plan tal cual? ¿Sí? Yo estoy seguro que más del 90% va a decir que no, siempre va a haber, ¿cómo se llama? Disparidades o desviaciones. Muy bien, gracias por la respuesta. Lo importante no es, fíjense, yo subrayo esto y quiero que se les quede bien grabado. La gestión de riesgos debe de ser proactiva y hay una gran diferencia entre un problema y un riesgo, que es la probabilidad. Si ustedes son, y evalúenlo, si ustedes en sus proyectos se la pasan apagando fuegos a cada rato, ¿sí? Pues entonces son buenos bomberos. Eso significa que no llevaron un buen proceso de gestión de riesgos. Y fíjense, el propósito de la gestión de riesgos en un proyecto es ayudar a que el proyecto salga lo más barato y lo más rápido posible. Y aquí nos vamos a enfocar en el segundo, que es lo más rápido, o sea, que en el menor tiempo posible. Así es que si ustedes no tienen un buen proceso de gestión de riesgos, lo más seguro es que sus proyectos entonces tengan y están prácticamente apagando fuegos todos los días y que tengan entonces la ranitidina y todos los días bien desvelados porque se la pasan apagando broncas dentro de sus organizaciones. Entonces, ese es el proceso de gestión de riesgos, el que debe ser un elemento de ciclo, ¿sí?, del cronograma. Un cronograma, normalmente ya que lo tenemos terminado, nos va a llevar a generar un buen proceso de riesgos y un buen proceso de riesgos retroalimenta el cronograma. ¿Sí? Y esto va a ser un proceso cíclico. ¿En qué momento vamos a poder ayudar a determinar que el cronograma es realista y alcanzable? En el momento que ustedes y su equipo lo definan. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto tiempo le quieren dedicar? Puede ser su proceso de riesgos tan corto o tan largo como ustedes quieren tener un nivel de mitigación o de respuesta para controlar su proyecto de manera adecuada. Entonces, ¿cuáles son los pasos que van a tener que llevar a cabo ustedes para integrarlo como parte de su cronograma? Y la pregunta que les quiero hacer, ¿cómo la gestión de riesgos impacta el cronograma? ¿Qué me dicen? Respóndanme, por favor, ¿cómo la gestión de riesgos, o sea, cómo se traducen los riesgos en el cronograma? ¿Qué impacto va a tener? ¿Nada más es meterle más tiempo, un colchón? Oye, pues, ¿sabes qué? Para garantizar que todo nos salga bien, vamos a meterle un mes de colchón al proyecto así de manera empírica, o cómo la gestión de riesgos impacta con el cronograma. Eli, con plan de contingencia, excelente. Eli, ¿quién más? Kenny.
para mitigarlos, tener un plan cuando aparezcan. ¿Quién más? Renato, ayuda a tener un plan realista. Muy bien, Renato, yo te preguntaría, ¿por qué? O sea, ¿cómo los riesgos te van a ayudar a tener un plan realista? ¿En qué se traducen los riesgos para el cronograma? ¿Sí? Un plan de riesgo. ¿Qué más? Necesito más retroalimentación. Faltan muchos. Hay mucha gente conectada y no estoy obteniendo mucha retroalimentación. Necesitamos redondear un poco más eso. Los riesgos. Van a llevar su proceso de gestión de riesgos y al final, ¿qué van a sacar de su proceso de riesgos? Que se va a hacer una entrada a su cronograma. ¿Qué es? ¿Qué opinan? Necesito más respuestas. Muy bien, un riesgo se puede convertir en un problema, pero fíjate, Renato, que si eso sucede, entonces ya realmente lo que hacemos son acciones correctivas, ¿verdad? Estamos apagando fuegos. Un buen administrador de proyecto debe de ser proactivo. Y fíjense, un 90% de los riesgos, si llevamos un buen proceso de riesgos, lo podemos anticipar y prepararnos para prevenirlo, mitigarlo o responder en caso de que suceda. Un 90%. Entonces, ¿en qué se debe de traducir? El proceso de gestión de riesgos les debe ayudar a generar actividades de respuesta en aquellos riesgos que ustedes consideren que son los más importantes para incluirlos dentro de su plan de trabajo. Si ustedes no tienen esos planes de respuesta y los van generando conforme van ejecutando su proyecto, es probable que se den cuenta que no les van a alcanzar ni el tiempo ni el costo para llevarlos a cabo. Y es ahí lo que me respondían, y estuvo fabuloso lo que me dijo Eli al principio. Nos tiene que ayudar a generar elementos de contingencia, eso es uno, en caso de que sucedan, o dos, generar actividades para tratar de prevenirlos o mitigarlo antes de que sucedan. Y eso es la prevención que nos va a tener una modificación a nuestro plan de trabajo. Si no tenemos entonces riesgos, entonces no vamos a tener actividades que nos van a ayudar a generar. Eso es una, generar esos planes. Y segundo, que esos planes de contingencia se deben de traducir en tiempo y costo para incluirlos dentro de nuestro plan de trabajo. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los pasos que vamos a llevar para generar estos planes que se van a incorporar a nuestro cronograma? Es, primero, siempre deben de considerar riesgos. Siempre, por pequeño que sea el proyecto, nunca hay un proyecto donde no haya riesgos. Evalúenlos, por tontos que parezcan, evalúenlos, ¿ok? Dos, entonces, todos los problemas están siendo riesgos. Si ustedes desde ahorita pueden evaluar problemas que pueden suceder en el futuro, entonces inicialmente determinen si los podemos determinar como elementos de riesgo. Paso número 3 dentro de los riesgos. Tienen que determinar dos factores muy importantes de los riesgos, ¿ok? ¿Sí? Tienen que determinar la probabilidad de que suceda y dos, tienen que determinar el impacto en caso de que suceda. ¿De acuerdo? Entonces, estos dos elementos los tienen que evaluar ustedes para determinar qué tan importante es un riesgo para el proyecto. La pregunta que les quiero hacer, ¿todos los riesgos son importantes en identificarlos? Sería la pregunta. ¿Qué me dicen? ¿Todos los riesgos son importantes? Sí, muy bien. Ahora la siguiente pregunta que quiero hacerles es, ¿todos los riesgos son igualmente importantes? ¿Qué me dirían? ¿Todos los riesgos son igualmente importantes? Muy bien. En esta segunda pregunta todavía no tengo una respuesta. Muy bien, no todos son igualmente importantes. Muy bien, entonces, ¿cómo vamos a determinar el nivel de importancia de un riesgo? Bajo dos perspectivas. Tienen que evaluar la probabilidad de que suceda el riesgo y segundo, tienen que evaluar el impacto que tiene su proyecto. Estos dos elementos de probabilidad de impacto se conocen como la severidad. ¿Sí? Y como están ustedes viendo en ese slide, la gestión de riesgos, cada riesgo que evalúen tienen que determinar cuál es su probabilidad de impacto para determinar en qué umbral de severidad están. ¿Sobre qué riesgos son sobre los que sí tenemos que determinar planes de acción o respuesta o de evaluación? Sobre los que caen por lo menos en el umbral que está en rojo, ¿ok? Todos los demás a lo mejor podemos tomar otro tipo de acciones. ¿Qué es lo que tenemos que ayudar una vez que tenemos esta evaluación? El cuarto paso es priorizarlos a través de esta matriz de severidad que estamos viendo aquí, ¿sí? Para al final determinar ahora sí de manera precisa qué estrategias y acciones y tercero, responsables. Por favor agréguenlos, si están tomando alguna nota, en ese quinto paso es una vez que identifican los riesgos de mayor peso en su proyecto, pues de mayor severidad, entonces hay que determinar tres cosas o tres elementos dentro de cada uno de esos riesgos de mayor severidad. Primero, es la estrategia que van a utilizar. Segunda, la acción. Y tercera, un responsable, ¿ok? Y cuando hablamos de responsable es un accountable, de darle seguimiento a ese
riesgo, ¿ok? Entonces, una vez que tenemos esas acciones son las que van a hacer la entrada para nuestro cronograma, ¿de acuerdo? Si tenemos esas acciones correctamente identificadas, entonces seguramente vamos a tener un cronograma mucho más completo que nos va a ayudar a mitigar, o en caso de que los riesgos sucedan, nos van a ayudar a responder de manera más adecuada al proyecto, ¿ok? Entonces, prácticamente esos serían los pasos que tendrían que llevar a cabo para ustedes hacer un buen cronograma. No se les olvide, el EDT es fundamental, ¿ok? Entonces el proceso de creación de cronograma no es como conclusión, y con esto cerraría previo a las preguntas que pudieran tener. Les pido que por favor ahorita ya las empiecen a publicar para que Paco me ayude a ¿cómo se llama? A guiar el proceso de respuesta a ellas. Pero el cronograma no es un proceso que se lleve de manera completa en una sentada o sabiendo utilizar una herramienta. Si ustedes no integran a las áreas de conocimiento para generar un cronograma, entonces lo más seguro es que esté cojo su cronograma, que sea endeble en la forma en la que lo vamos a ejecutar. Debemos de tener una integración muy grande entre las demás áreas para que podamos hablar de que tenemos un cronograma que sea realista y alcanzable, ¿ok? Un cronograma no se puede considerar completo, y esto también es fundamental, si no tienen un proceso de riesgos. Si ustedes se quieren aventar del avión sin paracaídas, lo pueden hacer, pero no esperen entonces que aterricen suave sobre el suelo, ¿ok? Ya saben que va a ser duro, y eso es lo que va a suceder en su proyecto, si su cronograma no tiene un buen proceso de gestión de riesgos, que lo alimente y lo defina de manera clara, ¿ok? Y tercero, su labor en este proceso no es generar el cronograma, sino cómo integran a todos estos elementos para ayudar a garantizar a que tengamos la mayor probabilidad de cumplir con ese plan. ¿Ok? Entonces, si siguen estos tres pasos y estos pasos y los procesos para generar el cronograma, estoy seguro que van a tener un gran éxito o contundencia para generar su cronograma. ¿Ok? Entonces, no me quedaría más que, pues, en este caso, ceder el tiempo para alguna pregunta que pudieran tener, y voy a dejar que Paco aquí me ayude a guiar el proceso. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Bien, pues con esto concluimos nuestra presentación. Vamos ahora a la parte de preguntas y respuestas. He visto pocas preguntas en el chat, ahorita pueden hacerlo. Aquí revisar algunas de sus preguntas. Bien, aquí tengo uno. Dice una de las preguntas: si el seguimiento a los proveedores no se da seguimiento en el cronograma, ¿cómo podríamos dar el seguimiento a actividades y avances de parte del proveedor? Muy bien, es una muy buena pregunta, y esta pregunta, perdón, voy a mover un poquito, Paco. ¿Sí me escuchan bien ahorita? ¿Sí? Muy bien. Miren, esa pregunta acerca de los proveedores es: ustedes no van a llevar un proceso de generación del cronograma de su proveedor, ¿de acuerdo? Lo que ustedes tienen que pedirle a su proveedor es que les entregue un plan de trabajo de los entregables que el proveedor les va a entregar a ustedes, y sobre ese plan de trabajo dar seguimiento. ¿Qué es lo que sigue? Una vez que tiene concluido usted su cronograma, ya sea porque participa su gente de manera interna, o lo tienen o lo hacen con un proveedor de manera externa, es generar lo que por ahí alguien comentó que es un mapa de hitos, ¿ok? ¿Y qué es un hito? Es un punto de control dentro del proyecto. Entonces, ¿qué es lo que normalmente se hace cuando hay un seguimiento al proveedor? Al seguimiento al proveedor podemos entrar en el detalle en el que damos seguimiento a las actividades del proveedor, que eso puede ser bastante desgastante para ustedes, inclusive para el proveedor mismo, o pueden generar un mapa de hitos en donde tengan puntos de control que abarquen la ejecución de actividades dentro de su proyecto. Entonces, yo te recomendaría, no sé quién hizo esa pregunta, que establecieran puntos de control o hitos para que des seguimiento a tu proveedor por medio de esos hitos y no en el detalle de la ejecución de las actividades. ¿Ok? Espero haber respondido de manera adecuada a la pregunta. Ok, sí, muchas gracias, Carlos. Ya, hay otra pregunta aquí de Claudia, de Hermosillo. Dice que en base a tu experiencia, ¿cuánto tiempo toma elaborar un cronograma? Entendiendo que pues depende del alcance del proyecto, del tamaño del proyecto, pero
¿Cuánto tomaría así una estimación en el porcentaje correspondiente al tiempo total del proyecto? Híjoles, Claudia, esa es una pregunta bastante interesante y no hay una respuesta tajante, crítica al respecto. ¿Por qué? Porque imagínate que, de nuevo, seguramente estamos hablando de Cafenio, que es la compañía para la que laboras, y te piden que hagamos, imagínate que te piden hacer una nueva marca de café en donde les van a hacer un nuevo Cafenio versión ampliada con mayores capacidades, etcétera, en donde no solamente van a vender café, sino van a vender otro tipo de cosas. Es probable que sea un proyecto tan grande y tan complejo que la planificación puede ser mucho más grande, ¿ok? Pero lo que yo les diría, y basado en experiencia, es que un proyecto, el porcentaje y el tiempo que le quieren dedicar va a depender de cuántos sobresaltos quieren evitarse durante la ejecución. Si para ustedes está bien estar matando y apagando fuegos cada rato, yo creo que pues dedíquenle poco tiempo. Yo les diría menos del 15% del tiempo total del proyecto, ¿sí? Si tienen eso, y entonces van a tener un gran porcentaje de variabilidad en los tiempos. Si lo que realmente están esperando es tener un margen mucho menor, yo te diría que yo probablemente aumento. Es estricta, pero yo diría que a lo mejor basada en la experiencia nosotros podemos hablar que nos ha ayudado a generar una planeación, un cronograma realista y alcanzable. ¿De acuerdo? Muy bien, muchas gracias. Hay una pregunta aquí de Ramiro, muy interesante. Dice que plática se mencionó que en los recursos hay que pensar hasta que estamos en el proceso de estimar los recursos de las actividades. Eso se necesita contar con los expertos. Entonces, ahí Ramiro encuentra un dilema aquí. Bueno, ¿en qué momento pienso en los recursos? Porque si es después de definir las actividades, entonces, ¿en qué momento tengo al experto? Muy buena pregunta, Ramiro. Y fíjate que es muy válida la pregunta. ¿Por qué? Porque cuando estás haciendo tus procesos de planificación, te prestan los recursos para ayudar a hacer tus procesos de planificación. Es probable que no te asignen a los responsibles, ¿de acuerdo? ¿A qué me refiero con los responsibles? Como lo vimos en la plática, a los que se van a encargar de ejecutar las tareas para hacerlos entregables. Es probable que te pongan al gerente del área o al supervisor o al curso experto o al que más sabe del tema dentro de la compañía, pero probablemente no sea el que va a ejecutar las tareas para generarlo, ¿ok? Simplemente estamos ayudando a hacer el proceso de descomposición basado en las mejores personas. ¿Cuál es lo ideal que tendríamos que tener, Ramiro? Que las personas que se encargan de hacer la descomposición, ¿sí? Fueran los que los puedan hacer, los que los van a ejecutar las tareas. Pero no siempre eso sucede. Por eso es probable que durante tu EDT tengas prestado los recursos, ¿no? O un nivel de recurso que sea un curso experto, que sabe del tema, etcétera, para ayudarte a hacer esa descomposición. Cuando estamos ya en el tercer paso de crear el cronograma, que es estimar los recursos, ya ahora sí ya no estamos ahí preguntando quiénes son los expertos o los juicios expertos o el que más sabe, sino ahora sí ya son las personas que se van a encargar de hacer las actividades de manera específica. Y ahí es en donde ya entra un proceso de negociación, Ramiro, con los gerentes funcionales para que nos puedan asignar esos recursos que van a participar para ejecutar las tareas. ¿Ok? Espero que haya podido clarificar un poquito la duda al respecto. ¿Ok? Yo creo que por el tiempo, Paco, tengamos la última pregunta y con eso cerramos nuestra sesión. Sí, una última pregunta aquí. Francisco Martín nos dice que si el plan de riesgo también aplicaría dentro de la ruta crítica. El plan de riesgo aplicaría en la ruta crítica. De hecho, Francisco, el plan de riesgo debería de formar, si tú determinas que ese plan de riesgo genera una acción que va a ayudarte a complementar. Vamos a hablar otra vez del proyecto de la Copa Golf, ¿ok? Imagínate que tú ves que el tiempo de aprobación del municipio, que es un mes, 4 semanas, no te va a alcanzar para terminar a tiempo el proyecto. ¿Por qué? Porque pueden tardarse entre 1 semana y 4 semanas. Es una variabilidad muy grande. Entonces, ¿qué haces? El riesgo de que puedan tardarte más o más de 4 semanas para que te entreguen el resultado, te puede llevar a cabo un proceso de a lo mejor pagar
un proceso de cabildeo con el municipio para que te hagan tu proceso más rápido y te lo garanticen en menos de 4 semanas, ¿no? Esa actividad, que es un plan de respuesta al riesgo de que no te terminen a tiempo tu aprobación, se va a traducir en una actividad que te va a costar y que te va a hacer tiempo, que va a ser cabildeo con el municipio, que va a estar dentro de tu plan de trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, el plan de riesgos, el proceso de gestión de riesgo no se va a incluir como tal en nuestro cronograma, sino más bien son las acciones que se derivan para responder a los riesgos que tienen mayor severidad, ¿ok? Dentro de su proyecto. Es probable que haya algunos riesgos en los cuales no integremos acciones porque no están en los de mayor severidad o simplemente no sabes cómo responder en este momento, ¿ok? Entonces, espero que haya podido ser un poquito más claro ahí. Los planes de respuesta a las acciones se deben de incorporar y es probable que esas actividades sí puedan formar parte de la actividad, si nos ayudan a delimitar la duración total del proyecto. ¿Ok? Espero, Francisco, que en eso haya podido responder a la pregunta que nos hiciste. ¿Ok? Entonces, creo que con eso concluiríamos nuestra sesión. Paco, por favor, adelante. Sí, gracias, Carlos. De hecho, ya es la última pregunta. Pues muchísimas gracias a todos los participantes. Gracias al ingeniero Carlos González, que estuvo aquí impartiendo la charla el día de hoy. Les recordamos que pues, el próximo segundo martes del mes nos esperamos con el siguiente webinar, ya en diciembre, ya para terminar en el último webinar del año. Les agradezco a todos su participación, su colaboración en este webinar. Muchísimas gracias. Por ahí estamos ofreciéndoles, pues ya saben, nuestro curso en línea. Está ahí nuestro costo. El precio normal de este curso es de 3,250 pesos masiva. Y estamos ofreciendo la posibilidad del pago a 3 meses, con 1,399 pesos por mes. Esa es nuestra promoción vigente. Nuestros datos ahí están presentes por si tienen alguna duda adicional, por si gustan contactarnos para alguno de nuestros servicios. No lo duden, ahí están nuestros teléfonos y una dirección de correo de contacto, es contacto@evolit.com. Bien, muchísimas gracias a todos. Esta presentación se está grabando. Les vamos a compartir la liga de la grabación a todos los que nos hagan favor de responder una encuesta que va a aparecer al final de esta sesión. En cuanto cerremos la sesión, su página web nos va a dirigir a una encuesta. Les pedimos que por favor respondan esa encuesta. Es muy breve, son 5 o 6 preguntas. Y como respuesta a esa encuesta, les vamos a mandar la liga para que ustedes puedan ver la grabación de este webinar. Bien, pues por mi parte es todo. Les agradezco nuevamente su atención, su participación. Los dejo con el vínculo a la encuesta. Muchísimas gracias a todos. Que tengan buena semana.